En el versículo 3, Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y nos han sido dadas por su divino poder. Y nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, cuando el ser humano viene a conocer al Señor Jesucristo, recibe esa dádiva de Dios. ¿Cuál dádiva? Entre otras, ¿cuál dádiva? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo ahí? Le voy a hacerlo un poquito más claro. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a un estilo de vida consistente con el carácter de Dios. Eso es piedad. ¿Qué es piedad? Estilo de vida consistente con el carácter de Dios. ¿Qué es piedad? Estilo de vida consistente con el carácter de Dios. ¿Por qué consistente con el carácter de Dios? Porque nosotros hemos sido llamados por el Señor Jesucristo para servirle. Por eso es que nos llamamos cristianos. Nosotros estamos cargando con el nombre de Jesucristo. Como cargamos con el nombre de Jesucristo, debemos honrar ese nombre. Debemos tener un estilo de vida que sea consistente con el carácter del Señor Jesucristo, con la persona del Señor Jesucristo, con la palabra del Señor Jesucristo, con la obra del Señor Jesucristo. Si nuestro estilo de vida no es consistente con la persona de Jesús, el carácter de Jesús, la palabra de Jesús y la obra de Jesús, no hay piedad en nosotros. Tampoco hay fe. Entonces, Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a un estilo de vida consistente con el carácter de Dios nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocer al Señor Jesucristo. Conocemos a Jesucristo y recibimos las cosas que pertenecen a la vida y la capacidad de tener un estilo de vida consistente con el carácter del Señor Jesucristo. ¿Ah? La religión no habla de estas cosas. Porque no puede hablar de estas cosas. Religión es todo lo que nosotros podemos hacer para ser salvos. Religión, todo lo que nosotros podemos hacer para poder ser salvos. Cristianismo es todo lo que Dios ha hecho por nosotros, para que nosotros seamos salvos. ¿Qué Dios ha hecho para que nosotros seamos salvos? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después que dio a su Hijo para ser salvo, nos da todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. O sea, todo lo que pertenece a la vida y a un estilo de vida consistente con el carácter de Él. ¿Para qué? Para que podamos cargar con el nombre de Jesucristo honradamente. Podamos pararnos en cualquier lugar y decir, yo soy cristiano, y decirlo con orgullo. Decirlo con satisfacción, yo soy cristiano, aleluya, me identifico con Jesucristo. Entonces, todo el mundo puede decir eso. ¿Ah? A nosotros se nos ha dado el privilegio. Los ángeles sirven a Dios, los ángeles ejecutan el mandato de Dios, pero siguen siendo ángeles. Son seres espirituales que le sirven al Señor. Nosotros somos consiervos de los ángeles, pero a nosotros se nos ha dado un privilegio de llamarnos cristianos.
Identificarnos con un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es mayor? ¿El nombre de los ángeles o el nombre de Jesucristo? Hello. Y a nosotros se nos ha dado el privilegio de identificarnos con ese nombre, que es un nombre más alto que los ángeles tienen. Porque no importa cómo se llamen los ángeles o los arcángeles, los querubines o los serafines, hay un nombre que es más alto que el de ellos. Se llama Jesucristo. Y a nosotros se nos ha dado el privilegio de identificarnos con Él llevando su nombre, cristianos. Y se nos ha dado el privilegio de que todas las cosas que pertenecen a la vida son nuestras. Y todas las cosas para poder vivir conforme a esa vida que pertenecen en un estilo de vida conforme al carácter de Él, también nos han sido dadas. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, hermanos. Trate de entenderme, hermanos, porque no puedo regresar atrás. Gloria a Dios. Ok. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y sigue diciendo, por medio de las cuales nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Ok. En el versículo 5, él dice que debemos poner con toda diligencia, que pongamos diligencia. ¿Qué es diligencia? Diligencia es lo contrario a la negligencia. ¿Qué es una persona negligente? Le voy a decir un secreto mío. Si hay algo que me pone a mí bastante incómodo es una persona negligente a mi lado. Porque la persona negligente es negligente en todo. No tiene cuidado, no tiene sentido de cuidado por las cosas, no tiene sentido de cuidado por las personas. Los negligentes manejan a lo loco, sin importarle quién está cruzando la calle, sin importarle a quién le pueden dar un golpe. Negligente. Lo que hacen, lo hacen en la iglesia sin prestar atención. Etcétera, etcétera, etcétera. Si algo a mí me molesta, una persona negligente a mi lado. Pero la Biblia, quien nos habla a nosotros de la diligencia, es el Espíritu Santo. Dice Pedro que nosotros debemos poner con toda diligencia, o sea, no ser negligentes, sino expresar diligencia. Y en expresar diligencia debemos añadirle a nuestra fe. Yo les dije que nosotros somos salvos por fe. Esto es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Somos salvos por fe. No somos salvos por obras, somos salvos por fe, por la confianza y la dependencia en el Señor Jesucristo. Eso somos salvos. Entonces, ¿para qué necesitamos añadirle a la fe? Si la fe nos salva, ¿para qué es que necesitamos añadirle a la fe? Porque eso es lo que está diciendo Pedro aquí, que a la fe que nos salva debemos añadirle algo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque a nosotros no nos hicieron como le hicieron al ladrón que aceptó a Cristo al lado de la cruz. Al ladrón que aceptó a Cristo le dijeron, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se lo llevaron. A nosotros nos dejaron a bregar con muchas cosas. Bueno, no todas las cosas que tenemos que ver son malas. Hay cosas buenas. Como por ejemplo, el privilegio de llamarnos cristianos. El privilegio
de nosotros relacionarnos con Dios a través de la persona de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo y disfrutar, ay santos, disfrutar de esa presencia gloriosa, disfrutar de las bendiciones del Señor, disfrutar de las cosas lindas que Dios ha hecho en el siglo, en el mundo. Que en este proceso yo pasé un tiempo, unos meses que no podía disfrutarla y yo dije, wow, qué tremendo es esto. Pero ahora sí la estoy disfrutando. Gloria a Dios. Tantas cosas que nosotros podemos disfrutar porque nos dejaron aquí. ¿Verdad que sí? Es glorioso nosotros llegar a un lugar como este y comenzar a cantarle al Señor. Y comenzamos a cantar al Señor y el Espíritu Santo comienza a manifestar su presencia. Y nosotros sentimos gozo, sentimos alegría, a veces sentimos deseos de llorar, a veces sentimos deseos de reírnos, a veces sentimos deseos de correr. Si yo no estuviera tocando el piano, yo estuviera corriendo por ahí. Porque se le mete a uno por los pies como una corriente a uno, un deseo, una fortaleza. No sé si alguien me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Eso es un privilegio de habernos dejado aquí. Yo sé que aquel ladrón está gozando, ¿verdad? Está gozando de vida eterna y no tiene ya más problemas. Aunque ha tenido que, desde que se lo llevaron, ha tenido que aprender lo que es la fe allí. Cuando llegó Pablo después de él, mira, siéntate con Pablo ahora, que Pablo te va a enseñar lo que es la fe. Y cómo se vive la fe. A nosotros nos dejaron, pero estamos, ¿verdad que sí? Estamos disfrutando de cosas preciosas, cosas lindas. Sí, hay cosas que no las quisiéramos, pero hay cosas que sí son buenas que las queremos. ¿Verdad que sí? Una buena arepa, esa venezolana en la mañana, un poquito de queso, un cafecito. Gloria a Dios. Son cosas buenas, hermanos queridos. Eso es bueno. Pero entonces, ¿por qué necesitamos añadirle a la fe? Necesitamos añadirle a la fe porque nos dejaron. Porque estamos aquí. Yo no voy a entrar en las 7 cosas que menciona Pedro que debemos añadirle a la fe. No voy a entrar en eso. Otro día tal vez. Hoy quiero saltar al verso 8. Al 8. Usted lee del versículo 5 al versículo 7 en su casa, usted las lee, cuáles son esas 7 cositas que hay que añadirle a la fe, de acuerdo a Pedro. Somos salvos, gloria a Dios, pero hay que añadirle a esa fe todas esas cosas que dice Pedro ahí. En adición a las que dice Pablo allá, estas que Pedro dice aquí hay que añadírselas a la fe. Tienen que verse en nuestras expresiones de fe. Tienen que verse en nuestra vivencia de fe. Tienen que verse en nuestra relación con el Señor. Tienen que estar presentes en nosotros. Pedro dice en el versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, que ese es precisamente el tema del mensaje. Cosas que están, cosas que permanecen, cosas que están, cosas que permanecen. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no estamos hablando meramente de decir yo soy cristiano. Hay que decirlo. Hay que identificar que somos cristianos. No sentirnos intimidados ni avergonzados de decir que somos cristianos. Cuando un ser humano se avergüenza de decir que es cristiano, se intimida de decir que es cristiano, la Biblia dice que eso es problemático para esa persona, que se avergüencen de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de esa persona delante del Padre y de sus ángeles. Entonces, nunca se avergüence de decir que usted es cristiano, donde quiera que usted vaya. Cuando se abre la oportunidad, diga que es cristiano. Le pregunta que es cristiano, sí, yo soy cristiano.
¿Por qué tú no participas con nosotros en nuestras fiestas, en nuestra bebelata, la forma que nosotros hablamos, en las cosas que nosotros vemos en el internet? Porque tú no haces la misma cosa. Dice, porque yo soy cristiano, que soy cristiana. Dígalo con firmeza, con convicción. Porque la fe, eso es lo que crea, convicción, certeza y convicción. Amén. No estamos hablando de esas cosas. No estamos hablando de esas expresiones que a veces nosotros utilizamos en la jerga evangélica, que a veces son simplemente expresiones, que las oímos, las conocemos y las utilizamos. Eso no nos lleva a ningún sitio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Añadirle a nuestra fe esas cosas, añadírselas. Porque si esas cosas están y abundan, no es solamente que estén, sino de que abunden. Porque si están y abundan, permanecen. Si están y abundan, se ven. Si están y abundan, determinan en nosotros el proceder. Si están y abundan, nos ayudan en el diario vivir. Si están y abundan, aleluya, gloria a Dios. El Señor va a recibir gloria y honor en nuestra vivencia cristiana evangélica. Si están y abundan, aleluya. Y es lo que nosotros debemos procurar, que estén y que abunden. Léalas en su casa. El versículo 5 al 7, léala, deténgase. Inclusive use un diccionario de palabras del Nuevo Testamento. A ver qué significan esas palabras. Para saber qué usted va a hacer con esas cositas que Pedro dice que nosotros debemos añadirle. Y note que él no dice que es el Espíritu Santo que las va a añadir a nosotros. No, somos nosotros que tenemos que añadirla a la fe. Y ser diligentes para añadirla a la fe. Hay que ser diligentes. No es que el Espíritu Santo las va a añadir, no. Nosotros tenemos que añadirle. ¿Dónde las encontramos? Están en la palabra, están en la mente del Señor. Están en el pensamiento divino, aquí están. Ahí están. Las buscamos, las conocemos y comenzamos nosotros a vivir conforme a la virtud, conforme al conocimiento, conforme al dominio propio, conforme al amor fraternal, conforme a la paciencia, conforme al amor, comenzamos a vivir de acuerdo a esas cosas. Y por supuesto, hay veces que nosotros nos encontramos con una situación que le decimos al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame a arreglar esto, Señor. Ayúdame. Señor, necesito que tú me ayudes con esta situación, ya sea con dominio propio, con la paciencia o con conocimiento, con el amor. Ayúdame. ¿Y usted sabe qué va a hacer el Señor? Le va a ayudar. Pero casi siempre, ¿sabe cómo el Señor le va a ayudar? El Señor va a permitir que se cree una situación donde usted tenga que expresar o dominio propio, o amor fraternal, o paciencia, o conocimiento, para que usted tenga que expresarlo, manifestarlo. No va a venir así, por arte de magia, no. Va a venir con la práctica. En la práctica usted lo va a conocer, en la práctica se va a quedar con usted, en la práctica usted va a saber qué fue lo que usted recibió. Porque si viene así, usted no sabe lo que usted recibió. El Señor se lo da así, usted no sabe lo que usted recibió. Pero si el Señor permite una circunstancia, en muchos casos adversa,
Y entonces usted tiene que expresar una de esas cosas que Pedro estaba hablando. Entonces, usted le entiende, se queda con él y comienzan a añadirse a su fe esas cosas. Entonces usted le dice al Señor, Señor, esto es bueno que he aprendido hoy, yo quiero más. Entonces el Señor va a permitir otra, en la vuelta de la esquina va a permitir otra cosita más para que abunde, para que el amor abunde, para que la paciencia abunde, para que el dominio propio Yo sé que, ¿verdad? No te explicaron esto cuando te dieron que Cristo salva. No, esas cosas no se explican cuando te están diciendo que Cristo salva. Esas cosas se explican ahora, una vez que viniste al Señor Jesucristo. En el discipulado. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Miren, el ser humano necesita conocer a Dios. ¿Verdad que sí? El ser humano necesita conocer al Señor Jesucristo. La religión ha probado la religión que no está capacitada para dar a conocer al Señor Jesucristo. Se necesita a alguien que conozca al Señor Jesucristo, que tenga relación con el Señor Jesucristo, que esté lleno del Espíritu Santo y que conozca la Sagrada Escritura para poder dar a conocer al Señor Jesucristo. Hablar de quién es Jesucristo. Ok. ¿Cuál es el propósito de nosotros permitir que estén estas cosas y que abunden? Pedro dice que el propósito es que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Usted sabe por qué hay creyentes en las iglesias que todavía no conocen al Señor Jesucristo? Por la ociosidad, tan ociosos. Aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador personal y después se pusieron ociosos. Estoy hablando de creyentes no nuevos, estoy hablando de creyentes viejos. Y estoy hablando de creyentes viejos no de edad, sino de muchos años en el Evangelio. Ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Se les pregunta, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que qué es lo que el Señor Jesucristo espera de ti? ¿Cómo tú puedes acercarse al Señor Jesucristo? Aleluya. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo en relación a esta forma de vivir, este estilo de vida? Y no te saben decir, no te saben explicar. Si estuviéramos hablando con un creyente nuevo, pues es nuevo en el Señor, todavía no conoce muchas cosas. Necesita tiempo para aprender, pero estoy hablando de un creyente viejo. Y las iglesias están llenas de personas así. Están llenas de personas así. Vamos a brincar y a saltar. Vamos a un concierto. Vamos a cuánta cosa. Pero vamos a un estudio de la palabra. Note las personas que se le invitan a los conciertos, a las personas que se le invitan a estudio de la palabra, a ver cuál de los dos tiene mayor asistencia. No es que los conciertos sean malos, especialmente si son gratis, son buenos. Especialmente si se usa un templo donde se adora y se predica la palabra de Dios para honrar al Señor, no para estar sacando dinero. Porque si el dinero se usa para seguir predicando el Evangelio, para las misiones, para edificar un templo, pues se coge un lugar grande, se hace un concierto, y entonces se saca dinero para el templo, para las misiones, para ayudar a la obra del Señor. No meramente para echarse al bolsillo, queridos.
¿Cuál de los dos tiene mayor asistencia? Note eso, usted no se ha parado a ver esas cosas, queridos hermanos. Yo sí. Yo sí me he puesto a hacer esos análisis. Vamos a la oración. Hay un culto de oración. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo vamos a estar orando? Hay 2 horitas nada más orando en la presencia del Señor. Es que eso es mucho tiempo. Pero allá en el crucero están brincando 2 horas y 3 horas frenéticamente, ¿verdad? Porque hay alguien en la plataforma que sabe controlar las masas, sabe cómo controlarlos. ¿Sabe quién me controla? ¿Sabe quién yo quiero que me controle? El Espíritu Santo. Un Juan de los Paslotes va a venir a controlarme a mí, especialmente si no hace ningún sentido lo que me está diciendo. No es sentido bíblico. Yo amo al Señor, yo amo la música, yo amo la palabra, yo amo el cantar al Señor, yo amo la adoración. Pero no trate de venir a controlarme a mí, bendito sea el nombre de Jesús. No os dejarán estar ociosos y sin fruto. Gente vieja en el Evangelio. Ociosos. Emplean tanto tiempo en los medios de comunicación. Tanto tiempo en los medios de comunicación. Yo no estoy diciendo que usted que no chequee, le mande un mensaje a un amigo que usted tiene a través de Facebook. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que emplean tanto tiempo, cuántas horas no emplea en esa bobería, pero no pueden sacar algunos minutos para decirle hello al Señor que sea. Entonces, ¿cómo van a conocer al Señor? Eso es lo que está diciendo Pedro. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice el Espíritu Santo? Que necesitamos conocer al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se conoce con tener relación con Él, hablando con Él, buscándolo, permitiendo que nos hable, relacionándonos con Él. Así conocemos al Señor Jesucristo. No de pasada. El Señor Jesucristo no se puede conocer de pasada. El Señor Jesucristo es de conocerlo teniendo relación con Él. ¿Cómo tenemos relación con Él? Su palabra, en el tiempo que empleamos hablando con Él, en el tiempo que empleamos permitiéndolo que nos hable, en el tiempo que empleamos obedeciendo su palabra, vamos conociendo al Señor Jesucristo. La religión no puede hacer eso. Se ha probado que la religión no ha hecho eso. Ni lo ha hecho ni lo hará tampoco. Pero el Espíritu Santo sí lo hace. Cuando nosotros empleamos tiempo con el Espíritu Santo, aleluya, en oración, en alabanza, en el estudio de la palabra, preguntándole al Señor. Cuando nosotros empleamos tiempo en deteniéndonos y decirle, Señor, esto que estoy experimentando, ¿de dónde viene esto, Señor? Viene esto. No lo entiendo, lo que estoy experimentando, no lo entiendo. Pero si esto tú lo has permitido, Señor, sea hecha tu voluntad. Cuando hacemos eso, nos sujetamos a la voluntad del Señor. Y hablamos con el Señor de todas las cosas, hermano. Usted puede hablar con el Señor de todo. Usted puede hablar con el Señor de todo. Puede hablar con el Señor de cómo te sientes, de las debilidades, de las flaquezas, de los temores, de lo que no entiendes, de lo que experimentas. Preguntarle al Señor todas esas cosas en oración. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Háblame. Yo quiero que tú me ayudes porque yo quiero servirte, que me des fuerza, que me des tu gracia para yo obedecerte. Y en lo que tú permitas en mi vida, que yo pueda estar sujeto a tu palabra y a tu voluntad para yo recibir lo que necesito de ti, Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Cuéntale a tu Señor cómo te sientes, cuéntale a tu Señor. Y digo esto, cuéntale a tu Señor, porque a veces empleamos tiempo contándole a Raimundo y a todo el mundo, menos al Señor.
a Raimundo y todo el mundo menos al Señor. El otro día yo le decía al Señor, se lo dije en broma, no estaba renunciando a los procesos, estaba siempre bromeando con el Señor. Me levanté por la mañana y me sentía. Y antes de pararme de la cama le dije, Señor, necesito un break. Pero se lo dije así, bromeando, Señor, necesito un break. ¿Puede usted decirle al Señor, puede usted bromear con el Señor sin faltarle respeto al Señor, por supuesto? No le falte el respeto al Señor, pero ve con el Señor. Él es tu Señor, Él es tu hermano mayor. Ay, santo. Él es tu Salvador, Él es tu Dios. Ámalo. Ámalo profundamente. Y lo vas a amar profundamente, vas a poder bromear con el Señor de vez en cuando. Sin necesidad de faltarle respeto al Señor y sin necesidad de renunciar a su voluntad. No estoy hablando de renunciar a su voluntad, estoy hablando de una relación con el Señor. Si estas cosas están y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesús. ¿Cuáles cosas? Versículos 5 al 7, ahí están. Cuando usted vaya a su casa, saque tiempo con esas cosas. Saque tiempito. Las lea, las estudia, las pregunta. ¿Qué quiere decir dominio propio? ¿Qué quiere decir piedad? ¿Qué quiere decir amor fraternal? ¿Qué quiere decir amor? ¿Qué quiere decir conocimiento? ¿Qué quiere decir estas cosas? Deténgase. Porque en este libro es una fuente de sabiduría. Esta es la mente de Cristo. Y en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Esta es su mente. La Biblia dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Pero esta es la mente de Cristo. Entonces vamos directo a la mente de Cristo y vamos a conocer la sabiduría y la inteligencia de Dios. Si estas cosas están. Yo quiero que usted salga de aquí en esta tarde preguntándose a usted mismo, usted misma, ¿están estas cosas en mí? Y abundan. Y si usted nota en su relación con el Señor, no tiene que gritárselo a nadie. Si usted nota en sinceridad, bajo la supervisión del Espíritu Santo, que estas cosas no están en usted, usted comienza a decirle, Señor, yo necesito estas cosas que el apóstol Pedro dice aquí, las necesito. Dame la gracia para yo comenzar a añadir. Por supuesto, yo quiero hacer una salvedad, porque no quiero que nadie salga mal entendiendo lo que estoy diciendo. Estas cosas tienen que estar en nosotros y tienen que abundar. Pero eso no quiere decir que porque estas cosas estén en nosotros, como lo es la piedad, la virtud, el amor fraternal, la paciencia, el conocimiento. Por el mero hecho de que estas cosas no estén en nosotros, eso no quiere decir que nosotros tenemos que sujetarnos a cualquier cosa que el diablo le dé la gana. No. Pero eso es necesario conocer estas cosas, entenderlas. Porque cuando nosotros nos chocamos con una situación, nosotros podemos ir a Dios a decirle, Señor, ¿de dónde viene esto y cómo brego con esto? ¿Cómo brego con esto? Ya Dios no necesita mártires. Ya Cristo fue el mártir por excelencia y murió por nosotros. Él no necesita más mártires. Él necesita hijos e hijas que le sirvan con gozo y alegría, con fe, con convicción, con dependencia total de Él. Y sí, es cierto que nos sujetamos a su voluntad, pero nos sujetamos a su voluntad en oración. En oración. Le decimos al Señor, yo estoy sujeto a tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Sujeto. Dame la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia para yo bregar con esta situación para que te honre a ti. Pero el Señor no te obliga a ti a sujetarte a ninguna situación que vaya a afectar tu vida, que afecte tu salud, que afecte tu bienestar. Ese no es el propósito de Dios, a menos que el Señor te lo diga.
Ya te envía a un lugar a predicar el evangelio y te diga tal vez ahí, como le dijo a Pedro el Señor, Pedro lo escribe aquí, le dice, el Señor ya me ha revelado que debo abandonar el cuerpo. ¿Qué implica eso? Es que voy a morir pronto. El Señor se lo reveló. ¿Eso es para todos los que... No. Eso es específico para la relación de una persona con el Señor. El Señor se lo dice, el Señor se lo muestra, el Señor se lo revela. ¿Ah? Ezequías oró a Dios cuando le dijeron, Dios le dijo, prepara tu casa que vas a morir. Y él oró a Dios y Dios le dijo a Isaías, vuélvete y dile a Ezequías que le voy a añadir 15 años más de ñapas. Entonces, ¿cómo suceden esas cosas? Dentro de la relación que tiene cada persona con Dios. El cristiano no rehúsa la voluntad del Señor. La fe del cristiano lo capacita para no rehusar la voluntad del Señor. Pero la voluntad del Señor, no es la voluntad de Satanás. No es la voluntad de los demonios, la voluntad del Señor. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Es necesario que usted entienda esto porque no vaya a salir de aquí usted a sujetarse a cualquier cosa que el diablo le dé la gana contra usted. Porque aquí dice que usted tiene que añadir a su fe estas cosas. No. Usted sujétese a Dios y a su palabra. Pero Dios no te exige a ti que tú te sujete a cualquier cosa que va a atentar contra tu vida, contra tu bienestar, contra tu salud. Eso no es el evangelio. A menos que Dios no solo hable a alguna persona, pero hablando en sentidos generales, eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. Sujétese a Dios. Aprender a vivir para Dios, aprender a hacer la voluntad del Señor y Dios, el Espíritu Santo, te va a guiar en cada situación. De diferentes formas te va a guiar el Espíritu Santo. Por eso es que tiene el Espíritu Santo dentro de ti, tienes maestro, tienes pastor, que te pueden guiar en lo que dice la Escritura para tu vida. Pero no es lo que el diablo le dé la gana. El Señor reprende al diablo. Amén. Sujeto a un proceso de salud. Pero el Señor me lo habló antes del proceso y me dijo, es un proceso, pero yo me voy a glorificar. Pero es un proceso que el Señor me dijo, era un proceso. Y yo le di otro día, dice, dame un break, Señor, el proceso. Pero sigue siendo un proceso de Dios, no del diablo. No es Satanás. Dios lo ha permitido. Y he visto el glorificarse que Él dijo, lo voy a glorificar, lo he visto. Familias van a ser tocadas por este proceso, lo he visto. Añada su fe, sí. Añada su fe estas cosas. Porque si estas cosas están y abundan, no te van a dejar estar ociosos. Si el dominio propio está en ti, cuando tú estás en los medios de comunicación, dice, bueno, ya empleé un tiempo suficiente aquí, ya es hora de cerrar. ¿Quién va a dictar eso? El dominio propio. Está el medio de comunicación y el dominio propio te va a dictar, y el dominio propio y el conocimiento te va a dictar, no te metas ahí, porque eso no es de cristianos. Eso no me honra a mí, no te metas ahí. ¿Te fijas? Añádele piedad a tu fe. ¿Por qué? Porque piedad es tener un estilo de vida que sea consistente con el carácter de Jesucristo.
Y cuando está ese estilo de vida consistente con el carácter del Señor Jesucristo, tú te preguntas a ti mismo, ¿honra esto al Señor? ¿Honra esto el nombre de Jesucristo? Da a conocer a Jesucristo, la persona de Jesucristo en mi vida. Desde lo que hablas, hasta lo que vistes, hasta lo que comes, hasta los lugares que visitas, hasta las personas con las cuales te relacionas, hasta los conceptos sociales o teológicos, de todo. Un estilo de vida consistente con el carácter del Señor Jesucristo. Piedad. Si estas cosas están en vosotros y abundan, si están y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. No dejes que el mundo dicte cuál es el conocimiento que tú vas a tener del Señor Jesucristo. Deja que la Biblia te lo dicte. El mundo no está capacitado para decirte a ti cómo es que el Señor Jesucristo cree. El mundo no está capacitado para decirte a ti cómo es que el Señor Jesucristo es. ¿Sabes quién está capacitado para decirte a ti cómo es el Señor Jesucristo? El Espíritu Santo y la Biblia. No el mundo. No el mundo. Ni la filosofía, ni la psicología. El Espíritu Santo y la Biblia. Está capacitado para decirnos a nosotros cómo es el Señor Jesucristo, cómo piensa, que Él cree. A veces vemos a los políticos para cual les conviene y usan el nombre del Señor Jesucristo, decirle, el Señor Jesucristo haría esto. ¿Cómo sabes tú que lo que el Señor Jesucristo haría? Cuando estás diciéndole que sí, que puede tener el derecho de matar a los niños, seguir matando a los niños, me vas a decir tú a mí que esa es la forma que piensa el Señor Jesucristo. Que reprenda. Oiga al Espíritu Santo, Dios. Oiga la palabra, queridos hermanos. Oiga la Biblia. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Lo que le estoy diciendo son instrucciones del Señor Jesucristo. Cuando aquel hombre que había muerto y fue al infierno le rogó a Abraham para que permitiera que Lázaro volviera a la vida, para que le dijera a sus hermanos de ese lugar donde él estaba. Y Abraham se lo dijo, ahí tienen a la Biblia, que escuchen la Biblia. Eso fue lo que dijo Abraham, ahí tienen la Biblia, que escuchen la Biblia. La parábola del hombre rico y Lázaro. Léala para que usted va a ver. ¿Qué fue lo que Abraham le dijo al que estaba en el infierno? No, Lázaro no puede regresar para allá. Ahí tienen la Biblia, que escuchen la Biblia. ¿No quieren venir a este lugar? Que escuchen la Biblia. Lean la Biblia. Como el mundo tiene la osadía a decirme a mí que cómo Dios piensa. Si sabe cómo Dios piensa, ¿por qué no le está sirviendo a Dios? ¿Por qué no lo proclamas como tu Señor y Salvador? Si sabes quién es Dios. Proclámalo como Señor y Salvador y vive para Él. Antes de venir a decirme a mí cómo el mundo piensa, cómo piensa el Señor Jesucristo. Aquí está la mente del Señor Jesucristo. Yo sé cómo piensa el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios que mora en mí, me dice a mí, cuando yo cometo un error o me voy a salir, el Espíritu Santo me habla y me dice eso. Por ahí no te metas por ahí. Hello. ¿Cómo logramos esas cosas? Si estas cosas están y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos para que estén. ¿Dónde están esas cosas? Segunda de Pedro 1, del 5 al 7, ahí están. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Ahí están esas 7 cositas que menciona Pedro. Y por supuesto, Pablo menciona otras cosas, pero estoy hablando solamente de las que menciona Pedro. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Ociosos. El ocio es una persona que no está haciendo nada. No hace nada.
Usted ve personas caminando por la calle y los ve todos los días la misma cosa, están ociosos, no tienen trabajo. Pero en las cosas espirituales hay gente que se ponen ociosos también. En vez de buscar a Dios, en vez de sacar tiempo para orar, buscarle, estudiar las palabras, están ociosos. Ocio. Se lo ve caminando a la calle. No se dan cuenta que están los carros pasando. Ociosos. Y donde quiera que están con lo mismo. Dios del cielo y de la gloria. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad de hoy día? Eso se llama ocio. Ocio. Y el cristiano, eso nos está afectando a nosotros los cristianos también. Mucho tiempo en esos medios de comunicación, como usted lo sabe. Hermanos queridos. Hermanos queridos, Dios Todopoderoso. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. Procúrelo, hermanos, procúrelo, busque que estas cosas que menciona Pedro y Pablo también, añadirlas a su fe. Les repito, no es la responsabilidad del Espíritu Santo añadirla, es la responsabilidad nuestra añadirla. ¿Cómo las añadimos? Cuando en sinceridad y en humildad y sujeción a Dios, vamos al Señor a pedirle ayuda, entonces Él crea las circunstancias o las permite necesarias para que nosotros tengamos que ejercitarnos en estas cosas. Cuando nos ejercitamos en estas cosas, comienzan a aparecer en nosotros, comienzan a manifestarse. Hay otra razón, y concluyo, del por qué estas cosas deben estar en nosotros y abundar. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego o ciega, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Ven el problema, queridos hermanos? Cuando esas cosas no están en nosotros, ni abundan, ¿sabe lo que ha pasado? No solamente estamos ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, sino que Pedro añade otra cosa. Están ciegos. Se olvidaron de que sus pecados fueron perdonados. Se olvidaron de que ahora son hijos de Dios. Se olvidaron de que ahora no son del mundo. Se olvidaron de que ahora van para una morada nueva. Se olvidaron de que se supone que el Señor Jesucristo sea el dueño de sus vidas y que el Espíritu Santo sea el que los guíe, que les hable y que ellos busquen esa presencia diariamente. Se olvidaron de eso. Porque olvidarnos de los antiguos pecados, eso es lo que implica. Por implicación, me olvido de mi pecado, me olvidé de que Cristo es mi Salvador, mi Redentor, mi Señor, mi amigo, mi hermano. Me puedo hablar con Él todos los días, al tiempo que yo quiera, puedo emplear tiempo con Él, puedo conocer su mente. Me olvidé de eso. ¿Por qué? Porque me olvidé de mis antiguos pecados. Me olvidé de donde el Señor me sacó. Me olvidé de lo que el Señor hizo conmigo. Y como me olvidé, por implicación, ya no tengo esa relación con el Señor. Ni tampoco lo alabo, ni lo adoro, ni oro, porque me olvidé de mis antiguos pecados. De la purificación de mis antiguos pecados. No solamente de mis antiguos pecados, de que fui purificado, fui lavado de esos pecados. ¿Y qué implica ser lavado de los pecados? Es que Juan dice, ahora somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dentro de otras cosas, hermanos.
Dígale al Señor, queridos hermanos, dígale, Señor, en su relación con el Señor, en su oración, usted dígale, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que estas cosas que el apóstol Pedro dice aquí deben estar dentro de mí. Ayúdame a yo añadirlas a mi fe. Dame la gracia que necesito para poder añadir estas cosas a mi fe. Oh Dios Todopoderoso, sea sincero con el Señor. Siempre sea sincero con Dios. El Señor no te va a juzgar, ni te va a condenar, ni te va a rechazar porque tú seas sincero con el Señor. Por el contrario, sé sincera con el Señor. Háblale de tus debilidades, de tus flaquezas, de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer. Señor, necesito un break. Sé sincero con el Señor. Tú tienes una relación con el Señor. Sé sincero dentro de esa relación, sincera con el Señor. Y el Espíritu Santo va a ser contigo y te va a ayudar. Te va a fortalecer, te va a agarrar de la mano y te va a decir, no te preocupes que yo estoy contigo aquí. No te preocupes que yo estoy contigo. No estás solo, no estás sola. Eso siempre me ha dicho el Señor en este proceso. Siempre me lo ha recordado. Tú no estás solo. Me lo ha recordado. Cuando menos me lo esperaba, salía el Señor con esa palabra. Tú no estás solo. Porque uno se siente, el Señor sabe lo que uno siente, lo que uno experimenta. Él lo sabe. Así que ve delante del Señor y el Señor que te conoce te va a tomar de la mano y te va a decir, no te preocupes que no estás sola, no estás solo. Vamos, lo que tú quieres yo te lo voy a dar. Solamente ten fe. ¿Qué es fe? Ten esas expresiones de fe. Y entiende que todas las cosas que pertenecen a la vida y a un estilo de vida consistente con la persona, el carácter, la palabra y la obra del Señor Jesucristo nos han sido dadas por su divino poder. Ser diligente, ve donde el Señor y decide añadir estas cosas a tu vida, porque si están en vosotros y abundan, no te dejarán estar ni ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Él va a estar contigo. Cosas que están, cosas que permanecen. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu amor. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por ayudarnos en todas las cosas. Sin ti nada podemos hacer. Dependemos totalmente de ti, Señor. Y te agradecemos que tú decides salir a nuestro encuentro y salir a nuestra ayuda. Manifiesta, oh Dios Todopoderoso, manifiesta tu poder. Manifiesta tu poder en nuestras vidas y tu gracia bendita para ayudarnos a añadir estas cosas a nuestra fe. Gracias, Padre bueno, por escucharnos, contestarnos, proveernos, ministrarnos en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre. Amén.